Buenos días, doctor Sotomayor. Podemos empezar, creo. Doctora, ¿esperamos al doctor Cauti o Ah, empezamos? ya. Sí, Ya, porque ya. todavía no lo veo conectado al doctor. Ya. Ahora vamos a darle un ratito más al doctor Cauti. De la doctora Quiroz. Buen día. Buen día, doctora Quiroz. ¿Cómo están, hijos? Hace 200 años atrás, en un día 8 de septiembre como hoy, que se partió Buenos días, doctor Conde. Perú dio un paso más hacia su independencia de la fuerza. Días. Lazos históricos indiscutibles, que en tantos momentos difíciles. Buenos días, doctor Cauti. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Ahora sí. ¿Qué tal? Días. Buenos días, doctora Quiroz. Buenos días, Buenos doctor días. Sotomayor. ¿Qué tal? Tú Gustavo. también está. Buen día. Gustavo, ¿qué tal? Buen día, Gustavo. Doctor Cauti, ¿empezamos la Sí, actividad? ya, empiecen, sí, no hay problema. Muy Está bien. hoy de moderadora. Muy buenos días con todos. El día de hoy, la doctora Giovanna Sandoval nos va a presentar el tema de orbitopatía tiroidea, fisiopatología, a cargo de la unidad de cirugía plástica ocular, órbita y vías lacrimales. En la moderación tendremos a nuestra doctora Bosa. Adelante, doctora, con su presentación. Hola, buenos días con todos. ¿Qué tal? Doctor, doctora, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Se escucha. Ok. Bueno, vamos a empezar el día de hoy. Vamos a hablar sobre orbitopatía tiroidea, como corresponde al rol. Y básicamente el tema de hoy vamos a hablar en lo que es la fisiopatología, ¿no? Es un tema amplio, en verdad, y he tratado de resumirlo un poco para que se entienda, pero es importante, o sea, conocer el tema de la fisiopatología de repente para entender el manejo de este tipo de enfermedad, ¿no? Que no es netamente un manejo por la unidad, sino que es un manejo conjunto de repente porque es una enfermedad sistémica, ¿no? En general, ¿ok? Entonces, la idea es, pues, conocer los principios básicos de cómo se produce la enfermedad, ¿no? Entonces, la idea es saber que la orbitopatía tiroidea o orbitopatía de Graves, como se lo llama orbitopatía distiroidea, ¿no? Está asociada a lo que es la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves es una enfermedad, como sabemos, la enfermedad principal que causa hipertiroidismo en los pacientes, y estas tienen la orbitopatía y la enfermedad de Graves tienen una causa en común, ¿no? Más o menos la patología es bastante parecida. Entonces, dentro de la enfermedad de Graves tiene una triada característica, ¿no? De este tipo de enfermedad, donde encontramos hipertiroidismo óseo difuso y la orbitopatía en realidad, ¿no? La orbitopatía de Graves, orbitopatía tiroidea. Y esta orbitopatía tiroidea, ¿no? Que se encuentra dentro de las características de enfermedad de Graves, es uno de los signos más comunes, ¿no? Es el más frecuente y casi siempre se va a encontrar en este tipo de enfermedad, ¿no? La enfermedad de Graves, por ser una enfermedad sistémica, pues tiene otras características clínicas también,
que pueden ir o no acompañadas de esta enfermedad, pero la orbitopatía es casi siempre frecuente, ¿no? Casi en el 80% de los pacientes que presentan enfermedad de Graves van a ir acompañados de orbitopatía, ¿no? La orbitopatía tiroidea en sí, o sea, ya enmarcados en lo que es orbitopatía, vamos a esperar que estos pacientes con enfermedad de Graves en 40 o 80%, o sea, más de la mitad de estos pacientes, debemos esperar que en algún momento vayan a hacer un tipo de orbitopatía, ¿no? Generalmente, esta orbitopatía se presenta en formas subclínicas o limitadas, ¿no? No siempre van a tener estos cuadros aparatosos o toda la clínica que enmarca la orbitopatía, ¿no? Pueden estos pacientes ser asintomáticos, sin embargo, estar desarrollando este tipo de orbitopatía, ¿no? Generalmente, la edad que vamos a esperar encontrar una orbitopatía en un paciente que tenga este tipo de enfermedad, van a ir normalmente entre los 40 años, con una remisión más o menos después de los 40, y un pico en la segunda fase entre los 60, ¿no? Generalmente los pacientes jóvenes no encontramos orbitopatía tiroidea, si tengan enfermedad de Graves, es muy poco frecuente, más en los pacientes ya a partir de la cuarta década, ¿no? En ellos sí vamos a esperar que hagan este tipo de enfermedades. Normalmente esta orbitopatía se presenta bilateral, ¿no? Hasta un 95% es bilateral en los dos ojos. Pero hay un 5% que pueden hacer en un solo ojito. En realidad, a pesar de que es bilateral, muchos de estos pacientes, la clínica, o vamos a esperar encontrar un paciente con asimetría. No siempre se presenta con la misma gravedad o la misma evidencia en ambas órbitas, ¿no? Siempre, en la gran mayoría de los pacientes asimétricos, podemos encontrar con una orbitopatía muy aparatosa en uno de los ojos y en el otro no tanto, ¿no? Y generalmente en cuanto se refiere a sexo, distribución por sexo, las mujeres son las que tienen más tendencia a desarrollar este tipo de orbitopatías, pero si aparecen los hombres, que es menos frecuente, los hombres tienen mucho más riesgo de hacer formas más graves que las mujeres, ¿no? Y hay un 5% de los pacientes, 5 a 10% de estos pacientes con orbitopatías que no presenta alteraciones tiroideas, o sea que no siempre están enmarcados dentro de una enfermedad tiroidea, ¿no? Estos pacientes, hay un 5%, 10% de estos pacientes que pueden ser pacientes eutiroideos, o sea, con controles metabólicos o controles de hormonas tiroideas normales, sin embargo, desarrollar una orbitopatía aislada, ¿no? Entonces no siempre va a estar asociada a una enfermedad tiroidea, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta porque, sobre todo para el manejo, para el tratamiento, el seguimiento de estos pacientes, ¿no? Entonces pueden venir pacientes con orbitopatía tiroidea sin alteración de hormonas tiroideas, sin alteración de la tiroides en realidad. Bueno, y también es importante recordar que estas orbitopatías, o sea, por ser una enfermedad de tipo sistémica y autoinmune, la orbitopatía tiroidea se puede asociar a otras enfermedades, ¿no? De etiología autoinmune, como la miastenia gravis, el vitíligo, también en los pacientes diabéticos, pero su asociación más frecuente es el resultado de pacientes fumadores, ¿no? La asociación más frecuente es al tabaquismo. Entonces, el tabaquismo se ha tomado en los últimos tiempos como una de las asociaciones de más importancia y que es de repente la única causa modificable en el manejo de este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, actualmente, por ejemplo, los reportes en cuanto a la epidemiología, ya desde el año 2010, desde el 2011, algunas publicaciones en lo que es la epidemiología de este tipo de pacientes, la asociación con el tabaquismo ha sido bastante fuerte, ¿no? De este tipo de pacientes, y en algunas otras publicaciones ya que son publicaciones mucho más recientes, incluso ya
no tanto a buscar la asociación al tabaquismo, sino que ellas se enmarcan incluso a probar los grados de efectividad sobre lo que es el control del tabaquismo en el tipo de pacientes enmarcados ya al tratamiento. O sea, el tabaquismo, al ser una asociación muy fuerte con este tipo de orbitopatía, ¿no? Ya en la actualidad las tendencias es incluirlas dentro del tratamiento, ¿no? Dentro del manejo de este tipo de pacientes, generalmente porque no se puede manejar de repente las otras causas, otros factores etiológicos de los pacientes al ser enfermedades autoinmunes, pero el tabaquismo es uno de las asociaciones o las causas modificables de este tipo de pacientes, ¿no? Entonces siempre hay que tenerlo en cuenta para el manejo, las recomendaciones del paciente, ¿no? Entrando a lo que es la fisiopatología en realidad, bueno, es importante entender de que de por sí esta es una enfermedad pues, de carácter autoinmune, y la etiología en realidad en los últimos tiempos todavía la etiología en sí es bastante discutible, ¿no? Entonces, al ser la etiología no tan clara y discutible, el tratamiento obviamente va a ser poco satisfactorio en este tipo de pacientes, ¿no? Y la terapia pues se va a convertir en un dilema en realidad. Hay muchos pacientes que llegan al servicio que ya han sido tratados o manipulados previamente y de repente sin conseguir éxito en el tratamiento y lo remiten al servicio ya para un manejo quirúrgico de repente con la esperanza de mejorar este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, tenemos claro que la enfermedad es una enfermedad autoinmune, pero eso sí hay que también tener claro de que esta enfermedad no siempre tiene una relación directa con las alteraciones metabólicas, como ya lo había mencionado, o con la sobreproducción de hormonas tiroideas, ¿no? Entonces pueden ir en cursos diferentes, las hormonas tiroideas por un lado y la orbitopatía por otro, ¿no? No siempre se van a correlacionar, no van a tener una relación directa, ¿no? Pacientes controlados sin alteraciones tiroideas pueden tener orbitopatía, entonces hay que diferenciar esa parte, ¿no? Entonces, al no tener relación directa en algunos casos con lo que es hormona tiroidea, pues de ahí que el manejo es difícil, ¿no? Esto explica que los pacientes eutiroideos o con controles metabólicos por la parte de endocrinología, la parte de tiroidea, no encuentran mejoría dentro de lo que es la enfermedad orbitaria, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce en realidad esta enfermedad? O sea, ¿cuál es la causa, ¿no?, que tiene en común con la enfermedad de Graves? Acá juega un papel bastante importante un receptor de membrana TSHR, que es un receptor de membrana que se encuentra presente tanto en las células de la tiroides, y este mismo receptor, ¿no?, de membrana, ¿no?, igual que las células tiroideas, también se van a encontrar en los tejidos de la órbita, ¿no?, en los tejidos fibrosos, en los tejidos grasos de la órbita. En algunos pacientes van a manifestar este tipo de receptor TSH. Entonces, pueden tener pacientes en la tiroides, y hay pacientes que tienen pues en la región orbitaria. Entonces, este factor de receptor de membrana, ¿no?, en el cuerpo es reconocido como un antígeno, un autoantígeno en realidad, ¿no? Este autoantígeno lo que va a hacer es ser reconocido tanto en la tiroides como en los tejidos orbitarios, ¿no? Va a ser reconocido como un antígeno en una primera etapa por los linfocitos T, ¿no? Los linfocitos T reconocen a este receptor de membrana y lo reconocen como un antígeno. Entonces, lo que hacen es, pues, desencadenar toda una cascada de inflamación, ¿no? Primero los linfocitos T los reconocen, y luego, pues, los linfocitos CD4, ¿no?, que son los encargados de segregar citocinas, van a activar, ¿no?,
Primero los linfocitos T inmaduros, y luego los linfocitos, los CD4, estos a su vez activan a los CD8 y a los fibroblastos, ¿no? Los fibroblastos que secretan, es importante, estos fibroblastos van a secretar lo que son glucosaminoglicanos, y estos glucosaminoglicanos lo que hacen es producir un efecto osmótico, ¿no? Un efecto osmótico que de ahí se explica pues la edematización dentro del espacio retroorbitario, ¿no? Entonces se produce toda una cascada de linfocitos, como he dicho, CD4, CD8, macrófagos, mastocitos y los fibroblastos, ¿no? A partir de reconocer a este antígeno, que es importante recordar, ¿no? Este receptor de membrana, ¿no? Entonces, que está en el cuerpo, pero que el cuerpo lo reconoce como un antígeno, ¿no? Y no todos lo tienen presente, o sea, no todos los individuos, sino los individuos que desarrollan este tipo de patología. Entonces, en realidad, las citoquinas y radicales libres, liberados, ¿no? Por todas estas células inflamatorias, ¿no? Hace que estos fibroblastos, las células diana en realidad de este tipo de cascada inflamatoria, son las células fibroblásticas preadipositas, ¿no? Los fibroblastos preadipocitos son células que no están diferenciadas en realidad en adipocitos o células fibrosas, pero al estimularse por toda esta cascada de inflamación, radicales libres y todo, hacen que estas células preadipocitas se diferencien pues en adipocitos, ¿no? Entonces lo que hacen es estimular una adipogénesis, en realidad, las células grasas orbitarias. Entonces aumenta acá lo que es las células, las células grasas de la órbita, ¿no? Y es importante saber también que acá normalmente estas células, las células dianas, o las alteraciones se producen a nivel celular de los adipocitos, fibroblastos y del músculo también, ¿no? El músculo orbitario. Pero ya en algunos, en las literaturas actuales, los artículos de revisión, se han visto que las células diana de músculo miocito en sí, no se alteran, ¿no? Lo que se alteran dentro del músculo no son las fibras musculares. Dentro del músculo, estos factores de inflamación lo que hacen es desarrollar de repente la hipertrofia o la alteración de los tejidos fibrosos y tejidos conectivos que van a envolver a las fibras musculares en realidad, y de ahí pues el engrosamiento de los músculos por estos tejidos conectivos que van envolviendo, que están alrededor de los músculos, no por las células de los miocitos en realidad, ¿no? No. Entonces sí actúan a nivel de fibroblastos, tejido conectivo, ¿no? Y grasa no muscular. En eso sí no, ¿no? O sea, los músculos, podemos encontrar hipertrofia del músculo engrosado, pero no por este cambio morfológico a nivel de fibras musculares o miocitos. Y otro apartado importante también es saber en algunos pacientes, ¿no? La alteración de la interleuquina 6. La interleuquina 6 juega un papel muy importante en este tipo de enfermedades, ¿no? Sobre todo para el manejo. La interleuquina 6 en algunos pacientes con este tipo de patologías, por ejemplo con enfermedades de Graves, se van a encontrar elevados en estos pacientes, y lo que hace esta interleuquina al elevarse en la concentración en sangre de los pacientes es aumentar la expresión a este tipo de receptores. O sea, de por sí, si el paciente tenía algunos receptores TSH tanto en tiroides o en órbita, en tejidos orbitarios, lo que van a hacer es la interleuquina al aumentar o al encontrarse aumentado en estos pacientes va a aumentar su expresión a estos receptores, o sea, lo va a hacer mucho más sensible, ¿no? Y se va a convertir en un círculo vicioso. Al hacerse mucho más sensible se va a producir células de inflamación, o sea, la misma vía, ¿no? Como los receptores TSH, igualito, ¿no? Linfocitos, macrófagos, cascada, todo. Al final se va a convertir en un círculo vicioso, y no solamente estos receptores que habían originalmente
van a producir este periodo de inflamación, sino que se va a estimular a que aparezcan mucho más receptores, ¿no? En estos tejidos también. Entonces es importante saber que también no solamente es el factor TSH o receptor de membrana que podemos encontrar, sino que también la interleuquina 6 puede jugar un papel igual, ¿no? Estimulando a este tipo de receptor. En el manejo tiene mucho que ver eso, ¿no? Porque de acuerdo a eso nosotros podemos escoger de repente si vamos a manejar estos pacientes un tratamiento médico como corticoides, inmunosupresores o algunos agentes biológicos que vayan directamente dirigidos a la interleuquina 6, ¿no? Entonces, al haber alteración en lo que es, como dije, las células preadipositas, o sea, células fibroblásticas preadipositas, o estos adipocitos, lo que van a hacer es causar una expansión, ¿no?, del tejido, ¿no? Va a causar una expansión del tejido graso y el aumento del tejido conectivo muscular, ¿no? Es importante recordar, el tejido conectivo muscular, no del miocito, no la fibra muscular en sí, ¿no? Entonces esto va a aumentar de volumen, y al aumentar de volumen por toda esta cascada y este estímulo inflamatorio, lo que va a haber es, aparte del edema que va a causar también, va a haber un aumento de presión dentro de la órbita, ¿no? Y este aumento de presión dentro de la órbita por engrosamiento de este paquete muscular, ¿no? Por aumento del tejido graso orbitario, por el edema que causa este proceso inflamatorio, entonces la órbita se va a encontrar con una presión elevada, ¿no? Y sabemos que la órbita es una cavidad cerrada. Entonces desde ahí ya vamos a encontrarnos todos estos signos que nos va a dar este aumento de presión. Entonces estos pacientes van a tener exoftalmos, va a haber una disminución del retorno venoso por compresión directa de estos vasos, un edema periorbitario por el proceso inflamatorio. Debemos esperar también encontrar una esquemosis a nivel de conjuntiva, una restricción de la motilidad, ¿no? Los movimientos oculares alterados por este engrosamiento, por la compresión directa de estos músculos también, y en sus formas ya más severas, pues podemos encontrar una neuropatía óptica por compresión directa del nervio óptico también, ¿no? Por compresión directa del nervio óptico, o por compresión de los vasos que irrigan al nervio óptico también, ¿no? Entonces, todo eso va a producir este tipo de neuropatía orbitaria, ¿no? Bueno, entonces, este es un esquema resumido más o menos de lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, tiroides tiene un receptor TSH, un receptor de membrana, este receptor acá, TSH, que es un receptor de membrana, ¿no? Que también lo vamos a encontrar en el tejido orbitario, ¿no? Tanto en tiroides y tejido orbitario. Ahora, puede ser que no tengan tiroides estos pacientes, ¿no? Y puede ser que sí tengan este receptor en este tejido orbitario. Eso también hay un 5%, 3% de estos pacientes que pueden presentar así, no a nivel de tiroides, pero sí a nivel de tejido orbitario, ¿no? Entonces estos pacientes son los que van a ir o van a cursar una orbitopatía sin enfermedad tiroidea, por ejemplo, ¿ok? Entonces, este es un receptor TSH y pues el cuerpo o los linfocitos de tipo B lo van a reconocer como un antígeno. Al reconocer como un antígeno se van a segregar todas estas células inflamatorias, ¿no? Macrófagos, fibroblastos, células inflamatorias, linfocitos T, linfocito B, y lo que van a hacer es producir un edema o un edema en el procesos inflamatorios agudos y posteriormente pues una fibrosis en lo que es el tejido conectivo muscular, alterando así la estructura o el engrosamiento de los músculos extraoculares y el aumento de la grasa intraorbitaria, ¿no? Y produciendo este tipo de orbitopatía. Entonces, la orbitopatía tiroidea en realidad, ¿no? Hasta hace algunos años, los artículos de revisión todavía mencionan que es, pues, es un enigma fisiopatológico. Como digo, si bien en sí sabemos que es una enfermedad autoinmune, pero la etiología en realidad es bastante variada y discutible todavía, ¿no? Y esto, pues,
sí nos trae un dilema terapéutico, sobre todo con el manejo, ¿no? Los artículos ya actuales están más o menos enfocados a lo que es el manejo, la respuesta al tratamiento médico, radioterapia, ya no tanto buscar de repente la causa, porque este tipo de paciente en cuanto a la etiología se puede dar por diferentes tipos de hipersensibilidad o predisposición de estos pacientes, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es las manifestaciones clínicas, va a venir desencadenada, como ya les había mencionado, por la fisiopatología en sí, ¿no? Todo, como empieza esta cascada de inflamación, este periodo de inflamación, es lo que se va a reflejar en lo que nosotros vamos a encontrar en los pacientes, ¿no? Entonces, un paciente cuando llega pues al servicio con orbitopatía o sospecha de orbitopatía, y en la mayoría esperamos encontrar un exoftalmos, ¿no? O sea, es característico estos pacientes. Entonces, esperamos encontrar un exoftalmos. Normalmente el exoftalmos en orbitopatía es de tipo axial, ¿no? Por desplazamiento antero-posterior, ¿no? De atrás hacia adelante. Y como ya les había mencionado también, es bilateral. O sea, casi siempre, 95% de estos pacientes bilateral, ¿no? Un porcentaje muy pequeño de estos pacientes van a presentar de un solo lado. Y estos van a ser asimétricos. Entonces podemos ver en un paciente de repente un cuadro, un exoftalmo bastante aparatoso, y en el otro ojo no tanto, muy discreto. No quiere decir que no tenga en los dos, ¿no? Entonces la evaluación del paciente, la evaluación minuciosa es importante por estas manifestaciones clínicas, ¿no? La mayoría de estos van a tener una alteración palpebral, ¿sí? Las alteraciones palpebrales pueden ser diferentes en todos los pacientes, ¿no? Lo que vamos a encontrar, de repente esperamos encontrar en un proceso agudo, es un edema palpebral, ¿no? Periorbitario, el paciente puede venir edematizado, una hiperemia palpebral, ¿no? Típicamente en estos pacientes esta hiperemia puede ser preseptal, y frecuentemente pues sí, estos pacientes tienen una retracción del párpado superior y del párpado inferior también, ¿no? Entonces esto lo que ocasiona este tipo de retracción y la proptosis marcada de estos pacientes van a causar una exposición constante de la superficie ocular, lo que nos va a llevar de repente a una queratopatía en diferentes, en gravedad variable, ¿no? Que puede ser desde muy leve hasta muy severa. Entonces, los pacientes normalmente van a venir por una molestia por exposición de la superficie ocular, ¿no? En cuanto a las alteraciones musculares en este tipo de pacientes, las alteraciones del músculo extraocular, normalmente este tipo de alteraciones se va a dar, como les había mencionado, por un engrosamiento de estos paquetes musculares, ¿no? Que el engrosamiento en este tipo de pacientes normalmente va a respetar lo que es la inserción tendinosa escleral, o sea, la inserción en la parte de repente adelante, la inserción de los músculos en la esclera, no van a estar muy alterados, ¿no? Van a conservar de repente el volumen normal, la forma normal, y lo que sí es, si revisamos y nos vamos más atrás, en los músculos hacia la inserción posterior, de repente hacia el lápex, ahí vamos a encontrar que están engrosados o cambian de forma, ¿no? O están fibróticos, dependiendo del estadio en el que esté la enfermedad, ¿no? Pero siempre una característica es que respeta de repente la inserción escleral, ¿no? La inserción anterior de estos músculos. En una fase inicial, estos músculos presentan una inflamación, una miositis tiroidea, que se llama así, pero ya en una fase posterior o una enfermedad inactiva, ya estos músculos pasan a tener tejido fibrótico, lo que ocasiona normalmente un estrabismo de tipo restrictivo. Entonces es importante, ¿no? Saber este tipo de manifestaciones clínicas. Los estrabismos normalmente aparecen en una fase inactiva de la enfermedad, cuando la enfermedad no está activa, porque ya es el resultado, la fibrosis de estos músculos, de esos paquetes musculares, el resultado de un proceso inflamatorio anterior, ¿no? Entonces empiezan a aparecer estas alteraciones musculares como algunas estrabismos, ¿no?
de tipo restrictivo de enfermedad. Y sobre todo en estos pacientes que decía que la alteración muscular van hacia atrás, o sea, casi siempre no en la parte anterior, sino el engrosamiento va hacia la parte posterior. Cuando el engrosamiento muscular pues va casi está enmarcado, está localizado en el ápex orbitario, ¿no? En el ápex, en este caso, existe pues el riesgo en este tipo de pacientes de una compresión directa del nervio óptico, la vascularización del mismo, ¿no? Lo que nos va a conllevar a una neuropatía óptica, ¿no? Estas manifestaciones clínicas ya en pacientes con neuropatía óptica estamos hablando pues de complicaciones bastante severas, ¿no? Que es poco frecuente, la verdad, ¿no? Un 5% es bastante considerable, ¿no? O sea, no esperamos que un 5% de estos pacientes pues se vayan a la ceguera por neuropatía óptica, ¿no? Entonces, es una complicación severa, ¿sí? Que se presenta en algunos de estos pacientes, pero es la más grave, ¿no? La más grave de todas las complicaciones o las manifestaciones clínicas es de repente la neuropatía óptica, ¿no? Bueno, entonces es importante conocer la clínica, lo que podemos esperar, encontrar en estos pacientes, pero hay que tener en cuenta acá para la evaluación del paciente, hay que ser bastante minuciosos, ¿no? Porque normalmente llegan estos pacientes a la consulta y si le vemos proptosis decimos que tiene orbitopatía, ¿no? Tiroidea y no sabemos si darle tratamiento o no dar un tratamiento, no sabemos en qué fase está, no sabemos de qué tipo es, si es severa o no es severa. Entonces, para esto hay clasificaciones, ¿no? Entonces hay scores que ya están predeterminados y lo que sí tenemos que tener claro es de repente diferenciar entre lo que es actividad de la enfermedad y severidad de la enfermedad, ¿no? Tenemos que saber cuándo una enfermedad está activa y cuándo está en su fase inactiva y cuándo es severa, cuándo es moderada o cuándo es una enfermedad leve. Ahora, puede haber enfermedades, también es importante saber, hay enfermedades que pueden ser severas y sin embargo no estar activas, ¿no? Entonces, severidad es una cosa muy distinta a actividad, ¿no? Generalmente hablamos de fases activas o inactivas para iniciar tratamiento médico, ¿no? Generalmente ya en las fases de severidad, cuando son muy severas o cuando son leves, ya el tratamiento es diferente, ¿no? Normalmente los pacientes en fases inactivas van a tratamientos quirúrgicos, ¿no? Y en las fases activas casi siempre estos pacientes van a tratamiento médico. Entonces, hay una clasificación, hay varias clasificaciones en realidad, ¿no? Hay varias clasificaciones, hay varios scores. Algunos es importante que los sepamos, ¿no? Pero acá, que es la clasificación CAS, ¿no? Que es un score de actividad clínica, es de repente que se nos hace más práctico y mucho, es bastante popular, ¿no? Entonces, esta clasificación de actividad, ¿no? Para saber si la enfermedad está activa, tiene 7 ítems, ¿no? En un principio, esta clasificación CAS tenía 10 ítems en realidad, ¿no? Y luego ya los europeos lo han resumido y solamente lo dejaron en 7 ítems, que son los más importantes, ¿no? Y se maneja ahora 7 ítems, ¿no? Entonces, estos 7 puntos van encaminados a ver si este paciente tiene dolor espontáneo retrovulvar, ¿no? El dolor espontáneo retrovulvar es de repente una característica importante para saber la actividad de la enfermedad, ¿no? Y luego también hay que ver si este dolor es asociado a algunos movimientos oculares como una supraversión o infraversión, ¿no? En algunas posiciones de la mirada. Si tiene hiperemia palpebral y hay hiperemia conjuntival, ¿no? Los signos de hiperemia generalmente son signos de inflamación aguda, ¿no? Si está rojo, hiperémico, entonces sabemos que hay un proceso inflamatorio. De repente el edema también, edema palpebral, hay que considerar si tiene o no tiene edema palpebral estos pacientes.
hay que ver si la carúncula es un punto bastante importante para ver actividad de esta enfermedad, ¿no? Fijarnos en la carúncula, de repente si está inflamada, aumentada de tamaño, está edematosa, y el edema conjuntival o la quemosis, ¿no? Que nos van a dar algunos signos de actividad. Cada uno de estos, por ejemplo, si tiene dolor, le damos un puntito. Si tiene pues inflamación de la carúncula, le damos un punto. Si tiene hiperemia palpebral, el párpado está hiperémico, rojo, le damos un puntito. Entonces, si tiene una puntuación, esto se califica una puntuación sobre 7, entonces se nos hace bastante sencillo, ¿no? Si tiene una puntuación mayor o igual a 3, estamos hablando de que esta enfermedad, esta orbitopatía, está activa, ¿no? Entonces, es bastante práctico, ¿no? Esta tablita o esta clasificación es práctica en realidad y es sencilla, o sea, es manejable, ¿no? Ahora, para el seguimiento de este tipo de pacientes, ya lo que vamos a hacer es evaluar las mismas cosas anteriores, más 3 características adicionales, ¿no? Entonces, estas 3 características adicionales, que en un principio estaban incluidas acá, ¿no? Este score, como les dije, tenía 10 ítems en un principio, luego fue modificada a 7, pero estas 3 restantes ya se han considerado y se han dejado para el seguimiento, ¿no? En el seguimiento de estos pacientes con actividad, si acá determinamos que el paciente pues tenía 4 de puntuación, entonces determinamos que es una enfermedad activa, ¿no? Y lo manejamos con tratamiento médico, no sé, lo manejamos con tratamientos locales o sintomáticos, y ya en 3 meses al seguimiento de estos pacientes vamos a ver 3 puntos importantes, vamos a adicionar 3 puntos y vamos a calificarlos ya sobre 10, no sobre 7, ¿no? Un punto para cada uno sobre 10. Entonces acá ya vamos a considerar estos puntos que no han sido incluidos en este primer score, ¿no? En el seguimiento. Entonces acá sí hay que ser un poquito más precisos en el control de estos pacientes, y esperamos, por ejemplo, la proptosis, ¿no? Si tenía una proptosis inicial de 21, 22, este tipo de pacientes, y esto aumentó 2 milímetros más en los últimos 3 meses, quiere decir que este paciente no está yendo bien, ¿no? Entonces el control no está siendo bueno, el manejo no está siendo el adecuado. Hay que controlar también la motilidad ocular, ¿no? Los movimientos oculares es importante en este tipo de pacientes, ¿no? Cuando hay disminución de la motilidad ocular en cualquier posición de la mirada, mayor a 5 grados en los últimos 3 meses, no está yendo bien el paciente, ¿no? Algo está afectado. Cuando hay una disminución importante de lo que es la agudeza visual, mayor o igual a una línea de la agudeza visual inicial, ¿no? O sea, siempre, por eso hay que hacer siempre un control del paciente, agudeza visual, hay que hacer movimientos oculares, hay que evaluar la proptosis, hay que evaluar todo eso inicialmente en un paciente, ¿no? Cuando lo encontramos que ha variado la agudeza visual en una línea o más de una línea en los últimos 3 meses, el paciente ya está, no solamente está yendo mal, o no está siendo controlado, sino que este paciente, cuando ya la agudeza visual varía, tenemos que pensar en un grado de severidad, ¿no? Porque lo último que queremos en estos pacientes es que se afecte pues la agudeza visual, ¿no? Y hay otras escalas también que son un poquito más completas. Por ejemplo, esta es una escala de Morris que se llama así, ¿no? Es una escala de Morris que, a diferencia de la escala del CAS que les había mencionado, que tenía 7, esta sí tiene 10, ¿no? Y más o menos son son los mismos signos, o sea, los mismos signos, los mismos síntomas que la anterior, y acá lo que sí considera dentro ya de los grados de actividad es el aumento de la proptosis, ¿no? La alteración de la motilidad ocular y la pérdida de la agudeza visual, ¿no? Ahora, hay pacientes, ¿por qué en la anterior no consideran estos 3 ítems? Porque de repente la proptosis la vamos a tener en los pacientes así no tengan enfermedad activa, entonces eso no nos marca actividad, no siempre que veamos un paciente con proptosis vamos a pensar que la enfermedad está activa,
¿no? No siempre. Hay pacientes que están en una fase inactiva y mantienen su proptosis de repente, ¿no? Y de ahí ya se ve el manejo quirúrgico, porque ya están en una fase inactiva para ver y tratar de repente la proptosis, la retracción palpebral y ese tipo de cosas. Entonces, por eso es la modificación de repente de de esta clasificación, ¿no? Que acá no incluye para fases iniciales proptosis ni alteración de la agudeza visual, sino son solo 7 ítems, ¿no? En esta clasificación, esta escala de Morris sí las incluyen, ¿no? En el otro, en realidad, las incluían todas estas ya para el control, ¿no? Del paciente. Entonces, esto sí, en la escala de Morris, también todos, quemosis, inflamación de la carúncula, hiperemia conjuntival, eritema palpebral, dolor orbitario espontáneo, a los movimientos oculares, todo esto es lo mismo que el anterior. Entonces, todos estos van igual, con un puntito se puntúa sobre 10 puntos, entonces cuando tiene mayor o igual a 4, decimos que la enfermedad está activa en este tipo de escala, ¿no? Y esta es otra también que es bastante popular, la puntuación de actividad clínica del PAC, que casi tiene los mismos puntos o los mismos signos considera la del CAS, pero estas ya se enmarcan en límites de tiempo, ¿no? Entonces son los mismos. Si vemos, estas son 7 y la otra también son 7, ¿no? Pero la más práctica de repente es el score de CAS, ¿no? Ese. Para fines prácticos, ¿no? Si tenemos un paciente, lo que tenemos que aplicar primero es un CAS, ¿no? Lo primero, para saber si estamos en una fase activa o inactiva. Ahora, en cuanto a la severidad, como les había mencionado, severidad, actividad son cosas distintas, ¿ya? Son cosas distintas. Puede haber pacientes, como les había mencionado, que tienen casos severos y sin embargo están en una fase inactiva, ¿no? Entonces no tiene que ver mucho. En el caso de severidad, pues puede ir desde una orbitopatía bastante leve hasta una orbitopatía severa o con riesgo de daño visual, ¿no? Que puede ser muy discreta en algunos pacientes y otros podemos encontrar cuadros bastante aparatosos, ¿no? Entonces, esto tiene otro tipo de clasificación. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Los grados de severidad, o sea, para evaluar la gravedad de la enfermedad, ya sea de forma activa o inactiva, ¿no? Se han desarrollado distintas clasificaciones, en realidad. Hay una clasificación, entre las más populares, que encontramos una clasificación VISA, la NO-SPECS, que es más detallada, pero la más utilizada, la más popular y la más práctica también es esta de acá, que es del Grupo Europeo sobre Orbitopatía de Graves, ¿no? En realidad, estas clasificaciones, estos scores europeos son actualmente los que se usan y los que se hacen mucho más prácticos para el manejo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de severidad, en esta clasificación europea, lo que dicen son tres tipos de clasificación. La más grave, que es la orbitopatía con amenaza visual, ¿no? Que generalmente estos tipos de pacientes, ya tenemos pacientes con neuropatía óptica, ¿no? O riesgo de perforación corneal. Neuropatía óptica por el daño directo, la compresión sobre el nervio óptico, y riesgo de perforación por la exposición, ¿no? Permanente de lo que es la córnea por la oftalmos o la retracción palpebral, y de estos pacientes, ¿no? La proptosis severa que tienen marcadas, pues conllevan, como dije, una exposición y un daño corneal que puede ser de leve a severo. Entonces, en estos tipos de pacientes, la amenaza de la visión puede ir dirigida a dos estructuras: alteración del nervio óptico o alteración corneal severa, ¿no? Y en los casos moderados a severos, en esta clasificación consideran, ¿no? En los casos, para los casos, normalmente la retracción palpebral, en los casos moderados, ¿no? Moderados, retracción palpebral, acá toman en cuenta retracción palpebral y el exoftalmos. La retracción palpebral para estos casos moderados, si estamos hablando de casos moderados, mayor a 2 milímetros,
con inflamación de tejidos blandos, ¿no? Que también pueden ser moderados a leves incluso, ¿no? En el caso de, si hablamos de orbitopatías severas, vamos a encontrar exoftalmos mayor a 3 milímetros, ¿no? Dependiendo también esto de las características particular de cada paciente, ¿no? Y en los casos severos ya nos hablan de diplopías, ¿no? Que las diplopías para los casos severos no siempre tienen que ser permanentes, ¿no? Pueden ser diplopías incluso inconstantes, pero si ya hablamos de diplopía, estos pacientes debemos considerarlos dentro de un grado de severidad, ¿no? Exoftalmos más de 3 y diplopía, ya estamos hablando de pacientes con orbitopatía severa, ¿no? Retracción palpebral nos habla de retracción palpebral y inflamación de tejidos blandos nos habla de una orbitopatía de tipo moderada todavía, ¿no? Y en los casos leves, pues en los casos leves para esta clasificación incluye uno o más signos de estos que tenemos acá. La retracción palpebral, ¿no? Muy poca retracción palpebral, menor de 2 milímetros, ¿no? Inflamación de tejidos blandos muy leve en realidad, muy discreto. Y el exoftalmos, menos de 3 milímetros, también dependiendo de las características particulares de cada paciente, ¿no? Y en estos casos la diplopía puede ser muy ocasional en los procesos inflamatorios, por ejemplo, cuando esta enfermedad está ahí activa, se puede dar, ¿no? Hay una diplopía que puede ser muy ocasional, a veces no, también puede no tener, ¿no? Pero estos pacientes están considerados dentro de orbitopatías de tipo leve. Entonces, esto es una clasificación bastante resumida, ¿no? Entonces, y muy práctica para usar normalmente o para el diagnóstico de la enfermedad o la evaluación de un paciente cuando venga al servicio, ¿no? Para ver si, pues, de qué tipo de severidad estamos hablando de su enfermedad, ¿no? Normalmente estos pacientes, para el tratamiento sobre todo, si un paciente encontramos con una orbitopatía leve, pues acá lo que vamos a dar son sintomáticos de repente, un poco de lubricantes, ¿no? Algunos antiinflamatorios y manejar hacia el paciente, ¿no? En un estado, una orbitopatía ya de tipo moderada, tenemos que pensar, o severa, ¿no? Tenemos que pensar ya en tratamientos de repente endovenosos, hospitalizarlo, vamos a ver, pues, algunos biológicos, ¿no? Dependiendo también de la causa o la fisiopatología de este tipo de pacientes. Y en los pacientes con enfermedades pues, con amenaza de riesgo visual, ya en estos tipos de pacientes pueden ir con tratamiento médico asociado a manejo quirúrgico, ¿no? Entonces, para eso es importante saber el grado de severidad de este tipo de pacientes. Ahora, la clasificación NSPEC también, esta es otra clasificación bastante popular, una de las más conocidas también, y de repente una de las más minuciosas, ¿no? Esta clasificación de repente no es tan práctica para nosotros, o sea, no es tan práctico para evaluar a los pacientes, pero sí es bastante minucioso y se debería hacer, claro, en todos los pacientes, pero es un poquito más complicada que la anterior, ¿no? Entonces, para grados de severidad estamos hablando, la clasificación NSPEC incluye 7 clases, ¿no? 7 clases de cambios oculares. Entonces, acá la clasificación NSPEC considera una clase 0, ¿no? Sin grados de severidad de ninguna forma, ¿no? Sin signos ni síntomas. Entonces no tiene signos ni síntomas del paciente. En la clase 1 tiene solo signos, o sea, podemos ver de repente que el paciente tiene una retracción palpebral, una leve proptosis, pero el paciente no se da cuenta, no siente nada, no le molesta nada, ¿no? En un grado, una clase 2, estos pacientes pueden tener afectación de los tejidos blandos, como el edema periorbitario, ¿no? Clásico de estos pacientes, y ver. En una clase 3 ya podemos encontrar proptosis en estos pacientes mayor a 22 milímetros, que es lo que se considera fuera de lo normal. Una afección de los músculos extraoculares ya en la clase 4, ¿no? Que acá ya aparece una diplopía. En la clase 5, una afectación corneal, puede haber alteraciones corneales, como dije, desde queratopatías hasta perforación, ¿no? De la córnea, por exposición severa de la superficie ocular.
y la clase 6, que ya pues es un paciente con alguna alteración o pérdida de visión. Entonces, ¿cómo se clasifica estas? ¿Cómo se va a hacer la puntuación de estas? Cada una de estas, o sea, ¿por qué les digo que es un poquito más complicado y más específico? Porque cada una de estas clases o de estos cambios oculares, de esos ítems que encontramos, tiene todavía una subdivisión, ¿no? Que es esta de acá. Entonces, en la clase, por ejemplo, de la clase 2, empiezan una puntuación, ¿no? Cada uno de ellos tiene una puntuación. Afección de tejidos con signos y síntomas, por ejemplo, cuando hay afección de los tejidos periorbitarios, este tipo de edema, acá vamos a poner 0 puntos si no tiene nada, no hay afección de estos tejidos blandos, 1 punto si el edema, por ejemplo, es mínimo, y 2 puntos si es moderada, 3 puntos si tiene un edema ya bastante severo. Y así para cada uno, ¿no? La proptosis, por ejemplo, menos de 23, 0 puntos, 1 punto entre 23 y 24, 2 puntos entre 25 y 27, ¿no? Entonces, de repente, cada uno de estos van a tener una puntuación, ¿no? Cada una de estas subclases van a tener una puntuación de 1 a 3, dependiendo, ¿no? Si es leve, si la proptosis es leve, le damos 1 puntito, si es moderada, 2 puntitos, si es una proptosis muy severa, pues le damos 3 puntitos, ¿no? Igual, para cada uno de ellos, 1, 2 y 3. Entonces, al final, lo que vamos a considerar es la sumatoria de estos puntajes. Leve si es menor de 4 puntos, moderada mayor de 5 puntos, y severa vamos a considerar cuando la clase, o sea, cualquier otro puntaje, cualquier otro ítem, más la pérdida de visión. La pérdida de visión en estos casos ya nos da de repente una idea de que es una complicación severa, entonces estamos hablando de una orbitopatía severa, ¿no? Entonces, si solamente tiene pérdida de visión, ya debemos considerar, y no tiene ninguno de los otros, debemos considerar que estamos hablando de una orbitopatía severa, ¿no? Entonces, esta es la no SPECT, que de repente lo van a encontrar también en varias literaturas o en artículos de revisión, porque es una de las más minuciosas, como les había dicho, y aparte es bastante exacta, ¿no? Porque considera varios puntos en realidad. Ok, y esto es más o menos un esquema, porque el manejo en realidad de este tipo de pacientes es bien extenso, ¿no? O sea, hay esquemas de manejo y esquemas de tratamiento que ya están dirigidos a este tipo de pacientes. Entonces hay protocolos de manejo también, y el tratamiento pues sí es tanto quirúrgico y el tratamiento médico es bastante amplio, ¿no? De repente verlo en otra charla, pero más o menos, este es un esquemita más o menos como debemos encaminar a estos pacientes para el manejo posterior, ¿no? Primero, en todos los pacientes con orbitopatía de Graves o orbitopatía tiroidea, siempre hay que, por parte del endocrinólogo, tiene que manejar esta alteración metabólica y restaurar, pues, el eutiroidismo, o normalizar lo que son las hormonas tiroideas, sobre todo en pacientes jóvenes, ¿no? Los pacientes jóvenes, los pacientes mayores no tanto hay sensibilidad a las hormonas tiroideas y la orbitopatía tiroidea, ¿no? Pero en los jóvenes sí ha visto que sí hay relación de repente de esto, ¿no? Y lo que sí hay que ver en estos pacientes también siempre es trabajar sobre los factores de riesgo, sobre todo el tabaquismo, ¿no? En el caso de los leves, ¿no? Las medidas pueden ser de tipo locales, esperamos y vemos, ¿no? No siempre vamos a manejar tratamientos agresivos, no siempre vamos a manejar corticoides, la primera que vemos un paciente, no es así, ¿no? Cuando la enfermedad ya está estable o de tipo inactiva, estos pacientes pueden ir a una cirugía de rehabilitación, dependiendo de las alteraciones a nivel de párpado, a nivel de órbita que tengan, y sobre todo las molestias que presenten estos pacientes, ¿no? En la enfermedad moderada a grave, ya hay que ser más agresivos de repente con las conductas. Hay que ver primero la progresión.
¿no? Si este paciente de moderada tiene riesgo de irse a una orbitopatía grave, eso es importante ver para determinar inmediatamente tratamiento quirúrgico o tratamiento médico mucho más agresivo, ¿no? Y estamos en una fase, orbitopatía de tipo moderada a grave, que es activa. Generalmente se inicia tratamiento médico con glucocorticoides endovenosos o con refuerzos orales también. Si ya vemos que está estable o inactiva, pues dejamos al paciente en observación y puede ir a una cirugía posteriormente para rehabilitadora, ¿no? Una cirugía rehabilitadora. Cuando tenemos un paciente ya mucho más grave con amenaza de lo que es neuropatía óptica, ¿no? Tiroidea o de pérdida visual, estos pacientes pueden ir con tratamiento médico con glucocorticoides. Si no responden en 2 semanas, ¿no? A estos tratamientos con médicos, con glucocorticoides, podemos hacer una descompresión orbitaria inmediata por la amenaza de la pérdida visual, ¿no? Y pues buscar que estos pacientes, encuentren una fase inactiva y puedan ir a una cirugía de rehabilitación más adelante, ¿no? Pero cada uno de estos tratamientos, como les dije, cada uno de estos manejos tienen un esquema específico, ¿no? Dirigido, ¿ya? O sea, no es como para las otras, de repente, para las otras enfermedades, ¿no? Ya hay protocolos de manejo de estos que es bastante amplio para tratarlos, ¿no? Corticosteroides, radioterapia externa, fraccionada, inmunosupresores, inmunomoduladores, hay biológicos también, ¿no? Para este tipo de pacientes. Y la cirugía, este es un cuadrito, más o menos del tipo de cirugías que se debe hacer, también cada una es diferente, ¿no? No lo vamos a describir ahora. Las manifestaciones clínicas, proptosis, por ejemplo, o queratopatía por exposición, una técnica quirúrgica de descompresión orbitaria. Con diplopía hay que trabajar sobre los músculos extraoculares, en retracción palpebral, de repente hacer resección del elevador, blefarotomías, injertos subespaciadores. Cuando hay hipertrofia grasa u suborbicular, hay que hacer una resección de la grasa retro o suborbicular. Y en el caso de pacientes que ya tengan hernias grasas, dermatocalasia, pues pueden ir a blefaroplastías, cejaplastías y diferentes manejos quirúrgicos, ¿no? Entonces el tratamiento, como dije, va a ir desde simples protección del globo ocular, ¿no? Hasta cirugías descompresivas orbitarias en los casos mucho más graves, ¿no? Bueno, eso es todo por el día de hoy. Ya la parte del manejo, de repente lo vamos a dejar para otra charla, ¿no? Para ver cómo debemos manejar estos pacientes que llegan pues al servicio, ¿no? Para completar de repente la exposición. Buenos días, señora. Muchas gracias, doctora Giovanna. Muy interesante el tema. A continuación pasamos a las preguntas y comentarios. Bueno, felicitaciones, Giovanna, por la revisión. Bueno, el tema para hoy era solo ver fisiopatología. Así que, bueno, solo quiero comentar de la importancia de saber un poco de estadística, pues, frente a pacientes o al grupo de pacientes que se nos van a presentar en consultorio. Hay que tomar en cuenta, quiero resaltar un aspecto, ¿no? Si este es un manejo multidisciplinario y hay que coordinar bastante bien con el endocrinólogo, sobre todo en la prevención de la orbitopatía severa, que es la que más problemas nos va a dar. Por ejemplo, yo solo quiero comentar un tipo de paciente específico, ¿no? Por ejemplo, paciente mujer joven, más o menos de la cuarta década, sabemos que es fumadora y que de repente además es diabética, ¿no? Y son
es un grupo específico de pacientes que de repente no responden al tratamiento por parte del endocrinólogo para estabilizar su actividad metabólica. Es decir, son pacientes hipertiroideos que no responden al tratamiento médico que les dan. Entonces, son pacientes que generalmente después terminan en yodoterapia, ¿no? Entonces, si además esta paciente que va a recibir yodo, o así lo está planteando en el endocrinólogo, es mujer, es joven, fumadora, y no se controla, entonces, y generalmente es un poco obesa, ¿no? Entonces, son pacientes que casi siempre van a terminar desarrollando una orbitopatía distiroidea y muchos de ellos en forma grave. Entonces, a veces el oftalmólogo requiere opinar y decir que tenga un poco de cuidado. Claro, muchos de ellos no hay forma de controlarlos por parte de los endocrinólogos, entonces no queda más que tener una conducta expectante, porque muchos de estos pacientes se presentan a veces con agudeza visual comprometida y vienen ya ¿no? en un estadio muy avanzado de severidad de la enfermedad. Entonces, es importante estar un poco atentos para de repente actuar en forma rápida, inmediata y prevenir estados graves de la enfermedad. Es frecuente ver en este grupo de pacientes neuropatías ópticas compresivas justamente a raíz de esta descompensación. Entonces, ¿qué es lo primero que se debe hacer en estos pacientes? Porque lo típico es que después de una iodoterapia el paciente termine hipotiroideo, en el caso de que fuera mujer hipotiroidea. Estas pacientes tienen que ser manejadas y sacarles inmediatamente del hipotiroidismo. Si esta paciente hace una neuropatía óptica severa, hay que coordinar con el endocrinólogo para que la saque de ese estado de hipotiroidismo. Porque uno de los riesgos importantes es justamente ese estado metabólico, ¿no? El hipotiroidismo, para que desarrollen la orbitopatía severa, que es básicamente la compresión orbitaria o simplemente la neuropatía óptica distiroidea. Eso quería comentar. No sé si algún comentario adicional. Buenos días. En estos pacientes, quería hacer la pregunta o tal vez hacer un comentario respecto a la analítica, ¿no? O sea, no todos los pacientes necesariamente tienen que estar en hipertiroidismo para que desarrollen o continúe, digamos, el curso del proceso inflamatorio. Es decir, el paciente hipotiroideo, si está ya en estado hipotiroideo, no significa que la inflamación va a terminar, ¿no? Creo que hasta un 25% de hipotiroideos continúan con la enfermedad. En cuanto a lo de la neuropatía óptica, el campo visual nos podría de alguna manera ayudar para saber el estado, porque claro, la resonancia es el examen de preferencia, ¿no? Para ver cómo está el ápice, pero para ver si hay una herniación de la grasa o una compresión. Pero el campo visual nos podría ayudar de alguna manera para hacer un seguimiento, una detección, digamos, de afectación del nervio óptico. Bueno, esa sería mi pregunta, ¿no? O sea, quería saber si el campo visual podría ayudar en algo, no sé, al inicio. En estadios iniciales nos puede ayudar, pero lo que pasa es que la neuropatía óptica no tiene a veces un patrón bien definido dependiendo de la zona que está comprimida, ¿no? Pero cuando la neuropatía óptica se ha desarrollado, no hay un patrón clásico de compromiso. En la resonancia sí, lo que vamos a ver obviamente es el patrón de apiñamiento que van alrededor del nervio óptico y que denota, ¿no? Como una imagen en gajos de mandarina, ¿no? O sea, se ve como una flor y los pétalos. Y la agudeza visual es el marcador más importante en realidad dentro de lo que es neuropatía óptica compresiva por distiroidismo. No sé si otro comentario. De colores. Gracias por la respuesta, Tatiana. Hola. Sí, ¿Puedo? doctora, Hola, buen de día. repente decirle sobre lo que comentaba el doctor del hipotiroidismo, los pacientes hipertiroideos de repente no tienen tanto riesgo de hacer severidad de
esta orbitopatía, o el proceso inflamatorio de la órbita. El riesgo es cuando, como decía la doctora Osa, cuando se van al hipotiroidismo, de un hipertiroidismo pasan a un hipotiroidismo, ¿no? Por el manejo de repente del hipertiroidismo, y ahí es donde se estimula este tipo de receptores, como había explicado, esos receptores TSH que están en la órbita, se estimulan y aparecen muchos más para de repente compensar recepcionar a las hormonas tiroideas, que son muy pocas, ¿no? Normalmente, porque estos pacientes están en hipotiroidismo. Entonces hay mucho más riesgo de repente en los pacientes hipotiroideos que en los hipertiroideos, ¿no? Entonces, a veces el hipertiroidismo, pacientes con hormonas tiroideas aumentadas o pueden estar descontroladas o muy controladas, no afecta tanto a la inflamación orbitaria, pero sí en los pacientes que se van al otro lado, ¿no? Al hipotiroidismo. Hola. Hola. Buen día. Buen día. Ah, sí puedo hablar, sí me escuchan. Ya, buen día. Giovanna, buena exposición, bonita tu exposición de la fisiopatogenia. En realidad este es un tema bastante apasionante, muy bonito, muy amplio además. Hay diagnósticos diferenciales que hay que tenerlos en cuenta, que es importantísimo, sobre todo cuando la enfermedad no es tan manifiesta, ¿no? Cuando está en las primeras etapas. El examen clínico, tal y cual, que ya vendrá después. En cuanto a lo que se está comentando, realmente, esto es para los residentes, la oftalmopatía tiroidea no tiene que ver directamente con la alteración de la tiroides, porque es un proceso inmunológico. Es decir, se puede dar en una etapa eutiroidea, hipertiroidea o hipotiroidea, en general, ¿no? Claro que, como dice la doctora Giovanna y el doctor Conde, hay porcentajes, es verdad, pero en general puede ser en eutiroidea, hipotiroidea o hipertiroidea. En cualquiera de las tres situaciones se presenta la alteración inmunológica, que es la que desencadena este cuadro. Y lo otro es que cuando queremos ver si hay alteración del nervio óptico, los campos visuales, cuando se hace el estudio central, tendría que pedirse campos visuales para ver la parte central, que es más específica, o la alteración de colores y la visión, como bien dijo la doctora Bosa, ¿no? En cuanto a saber cómo está yendo el paciente, si quieren saber si su paciente va a ser oftalmopatía tiroidea o no, ¿no? La fisiopatogenia nos enseña muy bien este día, como lo ha hecho la doctora Giovanna, de que hay un proceso inmunológico. Entonces hay una inmunoglobulina justo que afecta a la tiroides, que es la TSI, se dosa esta situación, este punto como TSI, y podemos ver si hay aumento del TSI, pues va a haber una progresión en la enfermedad de la oftalmopatía tiroidea. No sé si en este momento tenemos TSI en el hospital, pero hasta hace algún tiempo no lo teníamos y había que pedirlo de manera particular, ¿no? No sé si en este momento ya se está haciendo, pero es importante para evaluar el proceso inmunológico, eso es. Eso quería decirles y gracias. Sí, justamente quería también un poquito comentar sobre el TSI. El TSI es un marcador que nos permite evaluar respuesta al tratamiento también, y es un factor pronóstico de éxito de tratamiento, sobre todo en pacientes que van a recibir tratamientos, recibir inmunomoduladores. Por ejemplo, en lo que se ha visto en tratamiento con tocilizumab, uno de los marcadores es el TSI como factor pronóstico, ¿no? Pronóstico de éxito de tratamiento. El doctor Pérez Moreiras lo usa bastante como un marcador, el marcador más importante, incluso sobre la clínica, porque claro, la clínica es importante, pero el factor pronóstico de éxito de tratamiento justamente es el dosaje del TSI. Entonces, la importancia del dosaje de
del TSI, ¿no? Otra cosita, actualmente, bueno, no vamos a hablar mucho del tratamiento, pero sí es importante diferenciar algunos aspectos en los pacientes que nosotros evaluamos. Cuando tenemos un examen clínico y tenemos la resonancia magnética, hay que diferenciar dos tipos de pacientes. El paciente en el que tiene aumento de volumen de grasa y el paciente que tiene aumento de volumen muscular. Generalmente los pacientes, por lo menos en lo que se ha observado, es que los que tienen aumento de volumen de grasa no terminan en neuropatía óptica compresiva. Simplemente hay una especie de desfogue hacia afuera, ¿no? El paciente viene en forma muy aparatosa, con una clínica muy aparatosa, pero no terminan con neuropatía óptica. Entonces son pacientes que, si bien es cierto, desde el punto de vista, digamos, de aspecto externo, ¿no? En la parte clínica, van a ir con quemosis, con proptosis severa, etcétera, pero no tienen compromiso de la agudeza visual. En cambio, hay otro grupo de pacientes en los que más bien hay un aumento de volumen muscular, y justamente a raíz de esto se ve la compresión del nervio óptico a nivel del ápex orbitario. Son pacientes que a veces no tienen tanta proptosis, no llegan a tener tanta quemosis, tanto edema palpebral, pero rápidamente desarrollan una neuropatía óptica compresiva. Entonces son pacientes que a veces la agudeza visual en poco tiempo se va al suelo, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos en el seguimiento de estos pacientes, y hay que tratar de catalogar frente a qué estamos. Y obviamente en un paciente de este segundo tipo probablemente no nos responda muy bien a de repente una neuropatía, o no esté tan indicado una descompresión orbitaria, pero sí el uso de inmunomoduladores o corticoides, o la asociación de estas dos terapias para lograr efectos positivos sobre la agudeza visual. Entonces hay que, como les digo, es importante determinar estos dos aspectos. Y un poco ahondando en el tema, ¿no? Hay que conocer de qué manera nosotros vamos a encontrar que hay un compromiso, o por qué se da la orbitopatía disteroidea justamente en las formas severas. Como decía Giovanna, puede ser por compresión de vasos, puede ser por una compresión directa del nervio óptico por parte de los músculos, o puede ser por un aumento de volumen de grasa orbitaria, o simplemente por una alteración en la relación órbita-contenido orbitario. Es decir, si la órbita de por sí ya es pequeña, entonces el contenido orbitario no tiene que aumentar tanto, no tiene que haber tanta proptosis para nosotros tener un grado de orbitopatía distiroidea severa. Tatita, nos dejas con muchos deseos de muchas charlas más sobre oftalmopatía tiroidea, porque realmente es muy interesante, ¿no? Estos pacientes tienen ciertas características en la evolución, y al inicio el diagnóstico diferencial también es importante. Entonces todo eso pues nos lo van a ilustrar ustedes, y nos quedamos con muchos deseos de seguir escuchándolas. Gracias. Gracias también, y nos vemos en la segunda sesión para ver lo que es tratamiento. Gracias, Giovanna. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenos días. Gracias, buen día a todos. Gracias. Buen día, gracias.